todos y todas. Estoy aquí como decana de Colección Exteriores y de y estoy en un decano que no ha podido acudir a este evento porque está comprometido en otros momentos. Ya me pasa mucho estar, como además formo parte del máster, pues estoy encantada de venir a presentarlo y agradeciendo que estés aquí. Hablamos un poco en nombre de la Facultad de Educación, sigue estando contenta y orgullosa de que este máster tenga lugar en este centro, de las promociones que vais saliendo. Este año no tuve ocasión de dar la clase que me correspondía, con lo cual solo conozco a las personas que me intervienen, pero me parece que el nivel está tan alto como el del año pasado y que sigue siendo un éxito. Nos dan premios, así que estamos los grupos encantados de la vida de que el máster esté aquí. Yo creo que está la palabra a Alejandra, que ella quiere comentaros algunas cosas y que está online, pero estoy igualmente presente. Y os esperamos que sigáis formando parte de la unidad de desarrollo de este centro de futuro. Gracias. Alejandra, sí, muchísimas gracias. Para los que no me conocéis, aunque veo hay caras bastante conocidas por mí, soy Alejandra, soy la directora de MAESE, que es para todos conocidos de esta manera. Os quería dar la bienvenida a esta última conferencia del máster en esta segunda edición. Como ha dicho Teresa, agradecemos desde todo el equipo con mucho cariño, ilusión y esfuerzo. Estamos haciendo este máster a la Facultad de la Universidad de Zaragoza para que pueda estar albergado aquí. Y damos las gracias, pues porque este es así como el último acto, a todo el equipo de administración, profesorado interno y externo de la universidad y especialmente al alumnado de la anterior edición, pero hay al menos una persona, y de esta que nos acabamos haciendo fan de ellos. El MAESE, simplemente diré para aquellas personas que se están animando a realizarlo, ya sabéis que es un estudio propio de nuestra universidad, contempla varios módulos, entre ellos inteligencia emocional, psicología positiva, coaching comunicativo, emprendimiento e innovación, hay un periodo de prácticas y vamos al trabajo fin de máster. Hemos de decir que hasta ahora los no son muy positivos y, como ha dicho Teresa, vamos recibiendo reconocimientos externos que también se valoran. Hace 2 años, cuando empezamos a testar estos 3, casualmente me quedé embarazada y ahora vuelvo a estar, por eso es el motivo por el que no estoy ahí presencialmente, si bien con todo mi corazón y mi alma, pues ya sabéis que estoy ahí. Muchísimas gracias. María Jesús Cardoso, que es profesora de este máster, también coordina los trabajos fin de máster, va a presentar a Gregory, al que agradecemos muchísimo que haya podido venir, es un excelente profesional y comunicador y nos va a encantar su conferencia. Así que os dejo en excelentes manos, María Jesús, cuando quieras, y muchas gracias, Teresa. Bien, gracias, Alejandra. Un aplauso, ¿no? Bien, yo tengo aquí para presentar a Gregory muchas anotaciones, ¿no? Que ha escrito libros que han sido bestsellers no solo en España, sino países tan importantes y donde es difícil abrirse ese mercado como es Alemania y Estados Unidos. Muchos de nosotros ya hemos leído Rompe tu zona de confort o bien Tu mente es extraordinaria. Además, os puedo decir también, lo tengo aquí todo bien anotado, miembro del Comité Internacional de Expertos de la Asociación Española de Coaching Educativo, es el fundador del Instituto Europeo de Resiliencia, pero yo creo que además de, como os ha dicho Alejandra, que es muy buen comunicador, que es emprendedor, educador, coaching, también lo que más yo creo que puede darnos una imagen de lo que puede ser este ponente es el que distintos alumnos suyos de toda la geografía española hayan venido hoy aquí.
para verlo y para estar con nosotros. Entonces yo creo que aparte de yo todo lo que os pueda decir de todos estos hitos que haya alcanzado, quien mejor os puede hablar de Gregory son sus propios alumnos. Entonces, les doy la palabra a ellos para que me presenten. Hablo yo, desde aquí. Bueno, pues hola, buenas tardes. Estamos un grupo de compañeros, yo soy de aquí de Zaragoza, pero estamos en distintos puntos de España que hemos venido a ver, a darle la sorpresa de que seguimos con él. Ya hace unos 4 años que fue nuestro profesor, pero seguimos cada muy poco tiempo haciendo tutoriales con él, porque nos encanta, porque hemos hecho un grupo muy interactivo vía internet y nos queremos mucho. El que haya visto cómo ha reaccionado cuando nos ha visto, pues lo ha visto. No hace falta más palabras, sino simplemente de sentimiento. Y como hemos visto también que va de emociones, más emoción que poder seguir después de años contando profesionalmente, como tutor, como profesor, y tener un estudiante como él, el que venga aquí, que haya venido a mis convicios hoy, que nos salimos. Gracias. Y espero que todos nosotros ya sabemos que os va a gustar. Gracias. Vamos a empezar con una pequeña prueba. Les voy a poner 2 imágenes allá que representan 2 capítulos de mi vida. La de la izquierda es un viaje que hice, es una travesía que sobreviví 200 kilómetros en el desierto, en el Negev, 1999, solo con 2 litros de agua. La segunda, la foto de la derecha, es una relación sentimental, íntima, como la quieran denominar, que tuve con una muy conocida periodista financiera británica. Una de esas dos historias es cierta. Levanten la mano, por favor, ¿cuál no se cree? ¿No se creen los de la izquierda? Levanten la mano. ¿Quién no se cree la historia del desierto? ¿Eh? ¿Quién no se cree la historia de la derecha? Esto para mí es feedback muy duro. Vale. Se ve que no estaba muy contenta, eso lo explico. ¿Quién no ha levantado la mano? Okay. Aquellos de ustedes que hayan levantado la mano diciendo que una de las 2 historias no se la han creído, han mentido. Mentido. Su cerebro, de partida, se ha creído las 2 historias. De partida. De partida. Solo posteriormente ustedes deciden si terminar de creérsela y decir esto tiene sentido o esto es una milonga tremenda. Y esto es uno de los 2 grandes errores que tiene nuestra mente. Les voy a hablar de 2 filósofos que empezaron a discutir esto antes de que la neurociencia se inventara, hace 400 años. El señor de la izquierda, Baruch Spinoza, un filósofo neerlandés, portugués, de origen judío, y a la derecha, por supuesto, el señor Descartes. Spinoza decía que nuestro cerebro de partida se cree toda la información que recibe y solo posteriormente la filtra y dice, bueno, esto me lo creo o esto no me lo creo. Descartes, racional él, decía, a mí me llega información y yo soy lo suficientemente inteligente para discernir si es cierto o no, si me la creo o no. Por una vez, Descartes se equivocó. Lo que la antropología nos dice es que nosotros dependemos de comunicarnos unos con nosotros para poder sobrevivir. Imagínense hace 200.000 años, en las estepas al pie del Serengeti, cuando nosotros dependíamos de vivir en tribus, que nos mintiéramos los unos a los otros cuando había un depredador a la vuelta de una colina. No estaríamos aquí. Nuestro cerebro está diseñado para absorber la información y creérnosla de partida. Pero esto es, además, uno de los problemas de la mente. ¿Cuál es el segundo? Tenemos aquí, delante o detrás de la frente, tenemos el córtex prefrontal, que es lo que se supone que nos hace humanos. Nos permite tomar decisiones ejecutivas,
nos permite anticipar escenarios, nos permite planificar, no hace falta saltar por la ventana para saber cuál es la consecuencia, lo adivinamos, lo imaginamos. Pero es que resulta que ese córtex prefrontal sigue además la razón principal por la cual nosotros existimos. ¿Cuál es la razón principal para la que nosotros estemos hoy aquí? ¿Cuál creen ustedes? ¿Para qué estamos aquí? Para vivir. ¿Para vivir? Para sobrevivir. Para sobrevivir. Ya está. Para llegar a mañana. Por consiguiente, nos inventamos, los humanos, la ley de Murphy. Si algo puede ir mal, irá mal. Porque en realidad, la ley de Murphy es la proyección de todos los miedos, de todas las cosas, de todos los escenarios posibles que nos pueden llevar a no ver la luz del sol mañana. ¿Con cuántos miedos nacemos? ¿Con ninguno? ¿Con ninguno? Sí. ¿Ninguno? Miedo a la oscuridad. ¿No? Dos miedos. Uno, al ruido súbito. Al ruido súbito. O sea, si ustedes tienen un hijo pequeño, va pasando la aspiradora, el niño no se asusta. Pero si de repente encienden la aspiradora al lado del niño, se asusta. Y la segunda, si han estado ustedes en un paritorio, saben que en cuanto nace el niño, lo ponen de pie y lo sueltan un segundo. Obviamente luego lo agarran, porque quieren ver si tiene el reflejo del vértigo, de agarrarse. Nacemos con dos miedos, el vértigo y el ruido súbito. El resto son aprendidos. Son aprendidos. ¿Qué sucede entonces si tenemos estos dos problemas en un sistema educativo? De partida, un niño pequeño no entiende y no filtra si la información que le llega de sus padres, sus cuidadores, sus tutores, es útil o no. Él entiende y absorbe que todo es útil, porque no tiene experiencia todavía. Es decir, se lo cree todo. Como dice la antropología, como dice la neurociencia y como hace 400 años dijo Spinoza. Si a eso le añadimos que un cerebro humano, y un niño también, es capaz de anticipar y de aprender nuevos miedos, si juntamos esas dos cosas, tenemos que nuestro sistema educativo no se basa en el A, B, C, D. Se basa en el O, B, D, C. Haz lo que tengas que hacer. Siéntate. No te sientes. Come. Duerme. Tú puedes obligar a un niño a que se meta en la cama, pero no le puedes obligar a que tenga sueño. Le puedes obligar a comer, pero no le puedes obligar a que tenga hambre. Si resulta que tenemos a un niño que a los 2 años empieza a manifestar su independencia, que es cuando empieza a segregarse de su familia, se da cuenta que yo no soy mamá, yo puedo movilizar una familia entera solo con 2 letras. No. ¿Vamos al parque? No. ¿Vamos a bañarnos? No. ¿Vamos a comer? No. ¿Vamos a dormir? No. ¿Vamos a la escuela? No. ¿Eso de ducharse? No. Cuando resulta que a ese niño que está buscando independizarse, no le dejamos que lo haga, no le dejamos que corra porque se va a caer y se va a hacer daño. Cuando tiene que estar corriendo en un parque y raspándose las rodillas, lo cogemos, lo ponemos en una silla, lo enroscamos bien apretadito y que no se mueva hasta que salga de la universidad. Estamos educándolo para obedecer. Todo eso está muy bien, porque tenemos profesores que nos dicen lo que tenemos que hacer, tenemos padres que nos dicen lo que tenemos que hacer, tenemos tutores que nos dicen lo que tenemos que hacer, tenemos amigos así un poco que nos van diciendo lo que tenemos que hacer, llegamos a un trabajo para que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero llega un punto, más o menos a los 35, 40, 45 años más o menos, en los cuales se produce un reequilibrio de oxitocina, entre otras razones, y empezamos a considerar que, aunque tengamos trabajo, aunque tengamos pareja, aunque tengamos niño, niña, perro labrador e hipoteca, no soy feliz, no me siento bien conmigo. Y empezamos a sospechar que no tenemos ni la más remota idea de lo que queremos,
pero sí empezamos a tener claro lo que no queremos. Por primera vez en nuestra vida empezamos a sentirnos desorientados. Bienvenidos a la crisis de los 40. Este es el ciclo de vida. Esto es un paralelismo de una de las interpretaciones de las fases de vida de Carl Jung. Entonces decía, en la curva naranja es la necesidad de aceptación que nosotros tenemos. Cuando llegamos sobre todo a la pubertad, a la adolescencia, queremos, los hombres, queremos demostrar que somos los más gallitos, los más machotes, los más cachas. Las mujeres quieren aparentar, pues, ser las más atractivas, las más llamativas. Tiene sentido. Es un fenómeno de procreación absolutamente normal, previsible. Buscamos impresionar a otros. Pero cuando hemos llegado a esos 35, 40 años, como que nos empieza a resbalar lo que piensan los demás. Y como empieza a oler esto, a que estamos llegando al ecuador de nuestra vida, y no nos hemos dado cuenta, empezamos a querer pensar no ya en vivir los siguientes 40 años, el segundo tramo de nuestra vida. Estamos llegando al ecuador. Ahora lo que queremos es empezar a pensar maneras de pervivir, dejar un legado, impresionarme, no como el ego de Facebook, mira qué bien me lo estoy pasando, sino de qué soy capaz, de qué manera puedo crecer, qué puedo lograr y sobre todo, cómo puedo aportar a la gente que está a mi alrededor. ¿Cuántas personas se dan cuenta de esto cuando llevan 20, 25 años de experiencia laboral, 1 o 2 divorcios, un montón de costes, sin tener muy claro hacia dónde va su vida? Y dicen, ahora, ¿cómo recupero este tiempo? Este es el reto que yo me planteé cuando fui para Alemania. ¿Qué pasa si yo tomo a un montón de adolescentes entre 15 y 19 años y les regalo 20 años de vida? ¿Qué pasa si yo les expongo a los retos que se van a encontrar cuando tengan 40 años? ¿Qué pasa si yo les pongo las lecciones que ellos puedan aprender, las decisiones que ellos puedan tomar, con 20 años de diferencia? Ese es el trabajo que llevo haciendo en Alemania. ¿Cómo lo estamos haciendo? Como todas las decisiones temporales en la vida, al final uno empieza a considerar que es demasiado permanente. Yo iba para 9 meses y llevo ya 6 años. Estoy trabajando, o en total hemos trabajado con 450 emprendedores entre 15 y 19 años, más o menos 120 proyectos on y offline, y de facto hemos creado una incubadora de proyectos emprendedores en Internet, en Alemania. Es un proyecto pionero, patrocinado por el Ministerio de Educación de Alemania, Renania del Norte-Westfalia, en la zona de Düsseldorf. Y los proyectos básicamente tienen 2 reglas. Una, está prohibido poner un pie en un banco. Todo el mundo tiene ideas fantásticas, pero cuando llega el momento de financiarlas, lo primero que pensamos es voy a un banco. Prohibido. Tienen que empezar a pensar cómo emitir, por ejemplo, acciones que no tienen ninguna validez legal. Pero da igual, estás practicando, para eso está la escuela. Es un laboratorio de riesgo cero. La primera regla es que no pueden pisar el banco. La segunda regla, y esto en adolescentes hay que dejarlo muy claro, tiene que ser un negocio legal. Esto que nos parece obvio a los adultos, a un adolescente no puedes vender cualquier cosa. ¿Cuál es el coste adicional para el Ministerio de Educación? Que aunque no se lo crean también es bastante estricto. 0,0 euros adicionales. Más. Cuando empezamos a hablar con adolescentes, y a esto le pasa como a los adultos, invierten mucho más tiempo comprendiendo las actualizaciones del software de su teléfono móvil que de cómo funciona su cerebro. Esto es lo que permite cualquier cosa, cualquier proyecto que vayamos a generar en el exterior. Y lo primero es entender cómo funciona esto. Yo les pregunto, la pregunta que han oído 1 millón de veces,
¿Un emprendedor nace o se hace? ¿Quién cree que nace? Levanten la mano, por favor. 3. Entiendo que los demás consideran que el emprendedor se hace. Sí. Quizás una combinación de las dos. ¿Ninguna? Ok. Todos, absolutamente todos, los seres humanos somos emprendedores. Emprendedor es la característica que ha hecho que nosotros salgamos del este de África y hayamos conquistado el planeta. Otra cosa es que ese gen emprendedor lo empleemos para montar una empresa. Pero aquí les pongo otros 4 ejemplos, otros 3 ejemplos de personas que no han montado una empresa. Arriba a la izquierda tienen a Richard Branson, que ha creado Virgin, el conglomerado que incluye aerolíneas hasta refrescos. Arriba a la derecha, por supuesto, tienen a Rafael Nadal. ¿Cuál es el espíritu emprendedor de Rafael Nadal? Entrenar cuando el resto ya se ha ido a casa. Entrenar aunque esté lesionado. Continuar mejorando, viendo por ordenador sus drives y sus reveses para saber cómo anticipar un ataque del contrario. Abajo a la izquierda, ¿saben quién es? J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Una mujer que vivía del gobierno británico. Su marido, con un niño pequeño, iba al cibercafé para poder escribir. Abajo a la derecha, Valentín Fuster, uno de los cardiólogos más importantes del planeta, español. Toda esta gente son emprendedores. ¿Cuál es la tensión que nos encontramos todos los días, nosotros, en nuestra cabeza? Todos los días. Nos has dicho que esta mañana, o hace unos minutos, que cada vez que nos levantamos cada mañana, ¿cuál es el propósito último? Sobrevivir. No me compliques la vida. Si tenemos comida en la nevera, si tenemos a alguien que nos ame y sobre todo a alguien a quien amar, si no tenemos frío, no tenemos calor, tenemos un techo y estamos razonablemente secos, nuestro cerebro entiende que no hay ninguna razón, ninguna, para cambiar la situación. Ninguna. Es demasiado arriesgado. Pero ¿qué pasa en un cerebro que se mantiene permanentemente haciendo lo mismo? Todos los días. Predecible. Incluso aunque sea insatisfactorio. Aunque sea un trabajo que nos tiene hartos. Aunque sea con esa pareja de la que estamos, donde el amor ya se murió, ya no da más de sí. Aunque estemos viviendo en una ciudad que no tiene más oportunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que hemos pedido. Sobrevivir. ¿Cuál es el problema de esto? Nuestro cerebro, como decía antes, es el instrumento más potente que ustedes tienen. Nuestro cerebro tiene aproximadamente 90.000 millones de neuronas. Aproximadamente, esos son 100.000 millones de páginas. Más o menos. El cerebro tiene varias zonas que, si no se emplean, se pierden. Es lo que se llama neuroplasticidad. Si ustedes son diestros y yo les vendo un hombro a la espalda durante 2 semanas, empezarán literalmente a hacerse zurdos. Más que nada porque dependen de ello. Zonas del cerebro donde empieza a desarrollar conexiones neuronales relacionadas con la vía motora que le permite a uno adquirir destrezas a lo que antes de ayer no era posible. Si resulta que su idioma nativo, por ejemplo, no es el francés, por ejemplo, empiezan ustedes a aprender francés con 10 años, dejan de estudiar francés, dejan de usar el francés con 20 años y empiezan a aprender coreano. Empiezan a aprender coreano, usan una región del cerebro donde se va absorbiendo ese conocimiento de coreano y empiezan a olvidar el francés porque no lo usan. En el terreno inmobiliario del cerebro nada se deja sin usar. ¿Cuáles son las destrezas, las habilidades, las rutinas que ustedes tienen en su cerebro? Eso lo decidimos nosotros. Cuando nosotros tenemos un subconsciente, que es lo que pongo ahí, cuyo objetivo principal es sobrevivir, la tensión contrapuesta es crecer, porque es que el cerebro nos lo está pidiendo. Es como tener un Ferrari, un Maserati aparcado en el garaje, por si se nos raya, porque es peligroso sacarlo. Es como nos empezamos a letargar.
a sentirnos melancólicos. Es que no estoy creciendo, me aburro con ello. Esto no da más de sí. Y esta es la decisión que ustedes toman cada día. ¿Están sobreviviendo? Es decir, dejen que su subconsciente sea el que mande. ¿O volitivamente, conscientemente están buscando plantearse nuevos retos? Eso es una decisión. Cuando trabajamos en los proyectos con estos chavales en Alemania, nos encontramos con la curva típica de la desilusión. Empezamos, tenemos en el eje de abscisas energía del equipo. Por supuesto, estos proyectos en el equipo. Y a la derecha tenemos tiempo. Arriba, a la izquierda de todo, ¿qué tenemos? La energía del equipo sube. Nosotros estamos inspirados, tenemos una idea fantástica, vamos a lograrlo, vamos a hacernos ricos, vamos a plantear una app que no existe, lo vamos a vender en la App Store y la vamos a petar, tíos. Esto lo vamos a hacer fantástico. Ignorante optimismo. A la primera de cambio, el nivel de energía empieza a decaer. La cosa como, oye, esto es difícil, ¿eh? Oye, que nadie nos financia. Oye, que resulta que tenemos competidores. Oye, que no tenemos un programador. Oye, que esto nos cuesta 15 veces más de lo que calculamos. Oye, que nadie quiere nuestro producto. La energía del grupo empieza a caer. Llega un punto, este punto de inflexión, en el que uno se empieza a plantear, ¿esto merece la pena? Nada. Abandono. Voy a intentar ir al gimnasio. Como no me pongo cachas en 2 semanas, abandono. Dejar de fumar, abandono. Cambiar de trabajo, abandono. Seguir con mi vida, que no da más de sí, quiero cambiar de vida, abandono. Es en ese punto de inflexión donde aparece una de las competencias que nosotros enseñamos, que es resiliencia. Los contenidos de cualquier máster en empresa, en emprendimiento, de cualquier cosa, no se pueden comparar con el profesor Google. Yo no puedo enseñar más que Google. Pero lo que sí podemos aportarte es una serie de competencias para que cuando se te olvide la contabilidad, cuando se te olvide el marketing, cuando se te olvide la gestión de recursos humanos, tú sepas ser resiliente, tú sepas negociar, tú sepas liderar, tú sepas tener iniciativa, tú sepas resolver conflictos. Eso te lo llevas puesto. Cuando a partir de aquí empieza otra vez a verse un optimismo más realista, ya tenemos más información, tenemos los recursos, me he movido donde no me había movido antes, he hablado con quien no había hablado antes, he conseguido financiación donde todavía no había buscado. A partir de aquí, a mí ya me da igual, se hacen dinero o no. Porque es en ese momento cuando ya han aprendido, han hecho una cosa que les dolía, que les molestaba. Cuando ustedes quieren aprender algo y sienten esa... no apetece, no, mañana, me cuesta. ¿Procrastinar? ¿Les suena? ¿Miedo a lo mejor? La procrastinación tiene una base biológica. Nosotros tenemos un cerebro que pesa más o menos un 2% de la masa corporal. O sea, si yo peso 85 kilos, bueno, 80 kilos, si yo peso 80 kilos, y resulta que mi cerebro más o menos pesa 1,6, más o menos, un 2%. Pero en reposo, mi cerebro consume un 20% de energía. O sea, traga lo que no está... Es un reposo. La naturaleza es muy sabia. La naturaleza no gasta energía porque sí. La naturaleza busca ser eficiente con la energía. Cuando nosotros nos metemos en el coche para ir a la facultad o para ir a trabajar, realmente no pensamos mucho. Si es el mismo camino que hemos hecho 300 veces, lo hacemos prácticamente automático. Pero si resulta que estoy empezando a conducir en Inglaterra, en un lugar diferente, en el sentido contrario, nuestro cerebro está permanentemente atento. Y eso consume muchas calorías. Desgasta, cansa. Esa es la base de la pereza. Todos somos, de nacimiento, todos perezosos. Todos. Pero ser vago es una elección. No es lo mismo. Y finalmente, la última parte del proyecto, lo más curioso
es que cuando ya termina esa fase y tenemos que entrar a trabajar en otras cosas, los alumnos ya no quieren, porque se han enganchado con el proyecto. El proyecto ya no es un proyecto, el proyecto es ellos. Es una proyección de quiénes ellos son. Ustedes saben que, curiosamente, a los grandes emprendedores estos de Silicon Valley, muchos de ellos, cuando venden sus empresas, están en depresión clínica. Yo también quiero tener una depresión clínica con $1.000 millones en el banco. Pero, curiosamente, el dinero no lo puede comprar, porque para ellos es casi como vender un hijo. Porque han invertido décadas, miles y miles de horas en un proyecto que son ellos. O sea, no es un proyecto, es que soy yo, que está aquí reflejado. Y en última instancia, es la autorrealización. Es saber, ustedes, alumnos, son capaces de emprender. Porque hasta este momento estaban absolutamente condicionados a obedecer. Trabajar por cuenta ajena, esperar que le continúen un trabajo, que trabaje de funcionario, mandar el currículum, etcétera, etcétera. Ahora lo que hacemos es abrir una opción. ¿Quieres trabajar por cuenta ajena? Bien. ¿Quieres trabajar por cuenta propia? Bien. Ya sabes cómo. ¿Quieres emprender? Ya sabes cómo. ¿Quieres hacer un mix de los tres? Perfecto. ¿Quieres empezar por uno hoy y cambiar dentro de 15 años? Ya tienes las competencias. Les estamos regalando 20 años de experiencia laboral. Porque resulta que los picos de emprendimiento no son solo a salir de la facultad. Son también a partir de los 40. Cuando la gente tiene una hipoteca, tiene 3 niños y ya no necesariamente puede emprender o endeudarse, porque a lo mejor tiene un límite de deuda, o no tienen el tiempo, o las ganas, o la energía. Estamos regalando libertad, la capacidad de decidir con 20 años de anticipación. Es una buena ventaja. Cuando hablamos del cerebro, porque también estamos hablando del cerebro, ¿cuál es el mayor impedimento? En cualquier proyecto, sea emprender, sea irse a otra ciudad, sea... ¿Qué es lo que más nos retiene? Miedo. Resulta que tenemos, por hacer una simplificación algo grosera, tenemos a la izquierda, tenemos el pensamiento consciente. Es decir, yo decido que yo decido. A la derecha está nuestro subconsciente, el cerebro automatizado, el que decide por nosotros. Pero resulta que, fíjense ustedes, que el 95% de sus procesos mentales, repito, 95% de sus procesos mentales son automáticos. Nadie les ha pedido a ustedes que se sienten. Nadie les ha pedido a ustedes que no se pongan a bailar. Nadie les ha dicho que tengan que vestir ustedes así. Simplemente, automáticamente, lo han hecho. Es necesario para nuestra supervivencia la rutina, porque requiere muchísimo esfuerzo estar concentrado continuamente. ¿Qué sucede con el miedo? Nosotros tenemos una sensación de autocontrol sobre nuestra situación. Cuando nuestra sensación de control es elevada, estamos en un estado emocional, llamémoslo neutral. Keep calm and carry on. Mantengámonos en calma, todo está normal. Cuando empezamos a preocuparnos, empezamos a tirar de tiempo y de energía, recuerden la ley de Murphy, córtex prefrontal, si puede ir mal, es posible que vaya mal, y empezamos a crearnos una pelota de preocupación nosotros solos. Mientras tanto, empezamos a tirar energía, empezamos a tirar calorías, empezamos a tirar atención, y si no hacemos algo, buscamos, porque nos gusta mucho tener razón, confirmar lo peor. Y llega un punto donde se cruzan esos dos ejes, donde empezamos ya no a preocuparnos, sino a sentir activamente miedo. Y cuando sentimos miedo, la amígdala, nuestro cerebro está relacionado con las emociones, entre otras cosas, empieza a desconectar el cerebro pensante. Nuestro razonamiento empieza a ser subóptimo. Y si no hacemos nada, entramos en pánico. Se dispara una palanquita que se llama sistema de activación reticular, que desactiva completamente el cerebro pensante.
Hay estudios de personas que sobrevivieron a accidentes de avión que murieron solo de pánico. El fuselaje estando roto, era cuestión de abrir el cinturón, salir por el agujero del fuselaje, pero tenían tan asumido el fuego, el humo, los cadáveres, pánico, parálisis, memoria. Nosotros lo que buscamos cuando estamos ahí haciendo los proyectos es cómo gestionar la preocupación, cómo gestionar el miedo y desde luego no llegar al pánico, es una entrada, para estar lo más neutral posible, a la izquierda. Cuanto más a la izquierda estamos y más neutrales estamos emocionalmente, mejor pensamos, podemos tomar decisiones. ¿Tiene esto sentido? Están ustedes muy callados. ¿Tiene esto sentido? ¿Cuál es la palabra más poderosa que ustedes creen que se ha aprendido en estos programas de emprendimiento que estamos haciendo en Alemania? Una palabra. Una. Les pongo un poco en situación. Esto que cuento, hay veces que suena como adolescentes, alemanes, suena como un país industrializado, gente de pasta, pues que tienen buenos niveles y tal. Bueno, el sistema en el que yo estoy es un híbrido que cubre una especie de formación profesional, con dual, con gente que va a la universidad, con gente que va a empezar a trabajar pasado mañana. Es decir, es un mix bastante curioso. Y entre los estudiantes que tengo estudiantes que son ricos, llamarlo así, claro, fácil, y tengo estudiantes que vienen de familias muy vapuleadas. Y estoy hablando de violaciones, estoy hablando de alcohol, estoy hablando de drogas, estoy hablando de situaciones muy complicadas. Si ustedes se encuentran con este grupo de personas, ¿cuál creen que es la palabra que sobre todo este segundo grupo de estudiantes, los más vapuleados, necesitan oír? Tú puedes. La palabra más poderosa que ellos no que han escuchado, sino que se han demostrado es sí. Llevan tantos años oyendo la palabra no, que cuando llego el primer día y les digo, ustedes van a lanzar un proyecto online, me miran diciendo, el español este se ha vuelto loco. Con 3 meses o 6 meses, obviamente hacemos mentoring, hacemos coaching, obviamente personalizado, tener alumnos que están llorando de alegría porque se han dado cuenta de que pueden hacer una cosa, como montar un proyecto, aunque no tengan dinero, aunque les hayan dicho que no son creativos, que no son inteligentes, que han suspendido todas las asignaturas y de repente pueden hacer esto, se llevan la palabra sí, es posible. Mi trabajo ha terminado. Porque el resto está en Google. Los conceptos de inversión, todo eso está en Google. Un par de comentarios acerca de las diferencias en los sistemas educativos entre España y Alemania. Ahora que estamos hablando de PISA y todo esto. Hay 2 grandes bloques. A su izquierda tienen el hogar. A la derecha tienen la escuela. Lo que les voy a comentar es absolutamente subjetivo, absolutamente discutible desde el punto de vista del observador que está aquí delante de ustedes. Obviamente hay 80 y tantos millones de alemanes y hay 40 y tantos millones de españoles, o sea que cada familia será lo suyo. Pero os voy a contar lo que sí he visto. A la izquierda, arriba del todo, el niño es el centro del universo. Obviamente trabajamos con coaching, hacemos coaching también a adultos. ¿Cuántos padres, yo he perdido la cuenta, cuántos padres dejan de tomar decisiones profesionales que son importantes, que son relevantes, que incluso están alineadas con lo que su esencia les dice que es? Porque los niños ya están habituados en el kindergarten a sus amiguitos. Es una excusa que no se la cree nadie. Pero eso no se lo puedes decir, eso lo vas descubriendo cuando lo vas dando cera. Resulta que en Alemania los padres lideran y el niño es muy importante, pero no es el centro.
En un barco, ahí quien manda es el capitán, no mandan los remeros. Si el barco se empieza a ir a pique, los remeros no lo van a salvar. En España, en casa, se sobreprotege a los niños. Prácticamente todo vale. En Alemania, lo he visto, porque lo he visto, y admito que me quedé aturdido, ya no, pero me quedé aturdido las primeras veces que lo vi, un niño de 2 años y poco, sentándose en una silla normal, no en una trona, cogiendo un huevo duro, pelando el huevo, cogiendo un cuchillo, metiéndolo en un bote de Nutella, untándose el pan, comiéndoselo todo sin montar un bochinche de cuidado. Eso es lo normal. Luego buscamos que nuestro hijo en España adolescente, con 18 años, que hemos estado sobreprotegiendo, cuando cumple 18 años un día se vuelve independiente. Es absolutamente inviable. Lo que les decía al principio, un niño con 2 años ya busca ser independiente. Claro, los kindergarten en Alemania lo que tienen es un minibar para que los niños se sirvan y derramen el zumo en el suelo. ¿Ya se limpiará? Que se manchan, que se manchan. Si llueve, que en España, ¡ay!, que se me resfría el niño. Yo les digo que en Alemania llueve y llueve mucho. Y cuando nieva, nieva. Ahí en Alemania lo que hacen es ponerle unos pantalones, como de los de pescador, hasta aquí, bien abrigadito, bien forradito, y ala, a mancharte, al barro. Y no se enferman más. No se enferman más. Abajo a la izquierda, rutina insana en España. ¿Qué les voy a contar? No sé cuántos gobiernos llevan diciendo que quieren conciliar vida personal, vida laboral, que es inviable. La rutina en España es inviable. Mientras en España se habla de merendar con niños pequeños a las 6 de la tarde, un bebé en Alemania a las 6 de la tarde ya está en la cama. O un 7, a las 7 de la tarde. Ya están en la cama. Ya está. La comida, las comidas en España, esto es el hogar, pero en el trabajo, aunque uno no quiera y pueda comer en media hora, se alargan 2 horas, 2 horas y media. Y en España, en general, nos acostamos ¿a qué hora? 12, a la 1, claro, la mañana siguiente ya vas zumbado, para el resto de la semana. Vas con prisa, te levantas, el niño que llegamos tarde, no desayunas, te doy un donut, unas patatas fritas y al kinder. Y esto pasa. En Alemania, si el tópico se cumple, hay disciplina. Pero es que los niños requieren orden. Si se levanta a las 6 y se acuesta a las 6, si tienes tanto tiempo para comer, si todo el mundo tiene ese tipo de independencia, curiosamente, hay más tiempo libre en Alemania que en España. Paradójicamente. Abajo a la izquierda, en España, otra cosa inconcebible, he puesto ahí deberes al cubo. En España nos encontramos con que hay chavales hoy, de tercero, que están haciendo las cosas que nosotros de niños hacíamos en quinto. Tenemos a niños, los niños llave, ¿no?, esos que van con la llave aquí colgando, que le meten en aprender piano, a hacer karate, a aprender... No tienen tiempo para aburrirse. Es fundamental tener tiempo libre para aburrirse y sin que el padre esté de payaso de McDonald's para entretenerle. En Alemania, los deberes, por ley, repito, por ley, no pueden ser más de 1 hora al día. Y les aseguro que los alemanes no son más tontos que aquí. Y lo del veranazo, oh cielos. Sigue. Necesitamos compensador. El veranazo que hay en España, ya sé que hay unas particularidades aquí de la climatología, obviamente. Llevar a un niño en julio a Almería, pues es un poco menos que insensato. En Alemania, bueno, habrán leído la noticia ahora que en Cantabria han propuesto el mismo calendario escolar que en Francia. En Alemania el verano son 6 semanas. Y si ustedes tienen niños, sabrán que a partir de la 3ª semana, sin hacer nada, el niño explota. Pues multipliquen eso por 3 meses, sin hacer nada, por no hablar del problema para los padres. En la escuela, a la derecha, en España, todavía
sorprendentemente, estamos en el rol de enséñame tú, yo me siento, enséñame tú, o enséñame, tú. Completamente pasivo. Yo me siento, tomo mis notas, regurgito esas notas en el examen, me llevo un 10, soy un crack. En Alemania, la concepción es déjame aprender. Yo te paso una serie de conceptos teóricos y los exámenes te pongo un problema, donde tendrás que aplicar lo que has aprendido. Y yo como profesor puedo o no estar de acuerdo, pero si me lo razonas, yo te pongo una buena nota. En la escuela también, memorizar. Yo creo que los hipocampos de los españoles deben ser del tamaño de melones. El hipocampo es una de las zonas relacionadas con el inglés. La memorización en España realmente es portentosa. O sea, aprendete poemas, niños de tercero, de cuarto, que están aprendiendo poemas de páginas y páginas y páginas. Tengo varias hijas. Y una de mis hijas, tengo 3. Mi hija mayor se aprendió un poema del medioevo de 2 folios, palabra por palabra, y no entendía nada. No entendía nada, se lo tuve que explicar. Bueno, yo tuve que intentar entenderlo y después se lo expliqué. En Alemania, pensar y aplicar. Esto cómo sirve, cómo lo puedo aplicar a un problema real. Es decir, yo estoy aportando. Si ustedes han estado en un sistema educativo en el cual han memorizado todo lo habido y por haber, el shock que se llevan en su primera semana laboral es de órdago. Porque ¿en dónde demonios está la solución a este problema? Y el problema es que no lo hay. A ustedes les contratan para traer soluciones. Y las soluciones no vienen en el libro. Están aquí arriba. Y si no están aquí arriba, están hablando con las personas necesarias, hablando con las personas necesarias. En España, por supuesto, seguimos teniendo una cierta fijación hacia el funcionario y la cuenta ajena. En Alemania no les engaño, también. Pero por eso están implantando estos proyectos de entendimiento. No les engaño. El sistema burocrático en Alemania, también se cumple el tópico, es monumental. Es monumental. En España, lo que les decía antes, enroscamos bien al niño en una caja de cemento. Con un poco de suerte, a lo mejor lo conectamos a internet y le decimos que esto es el mundo real. Aquí es donde se cuentan los aprendizajes. En Alemania, yo les echo del aula. Tenéis que ir a entrevistar a un franquiciado. No conozco a nadie. Ese es tu problema. Vas a hablar con una empresa de importación y exportación. No conozco a nadie. Te fastidias. Tienes que salir a buscar. Buscamos que encuentren el máximo posible de experiencias fuera del aula. Porque el mundo está fuera del aula. El miedo está fuera del aula. Es que me han rechazado. Es que no me cogen el teléfono. ¿Vale? ¿Qué vas a hacer? Es que no puedo hacer nada. ¿Quién sugiere una idea para el grupo B? Buscamos cooperación entre ellos. Si el aprendizaje por mí mismo no lo puedo conseguir, tendré que recurrir a otras personas. Cooperación. Finalmente, conceptos e información, lo que les decía antes. En conceptos e información, España es absolutamente imbatible. Es imbatible. La cantidad de información que conocen los ingenieros españoles en Estados Unidos se los rifan. O sea, la ingeniería aquí no tiene que ver con nada de Estados Unidos. En Alemania enseñamos lo que decía antes, competencias, habilidades, porque ustedes se van a olvidar de todo lo que han estudiado. Si yo les pregunto ahora qué es el logaritmo neperiano, les suena vagamente. Yo sé que lo estudié y no tengo ni idea. Pero si he aprendido a resolver un conflicto con una persona de mi equipo que se está tocando la vaina durante todo el proyecto, sabré extrapolar ese conocimiento cuando me encuentre con esta situación en un trabajo real. ¿Tiene esto sentido? ¿Sí? Fórmula mágica. Las claves del éxito. No estamos hablando de adolescentes. Estos son adolescentes, no son adultos, maduros. Nos encontramos arriba a la izquierda, son las 4 E's. Arriba a la izquierda, elección. Recordemos, en un sistema dirigido al obedecer, la respuesta es la que yo he aprendido. El sistema educativo se basa en aportar respuestas, pero si se fijan los niños pequeños, ¿qué es lo que hacen todo el rato? Preguntar. Y nuestro cerebro es muy vago. Cuando a mí me dan la respuesta, dejo de preguntar.
Es decir, dejo de volverme inquisitivo. Y el progreso humano, todo progreso humano, empieza con una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer esto? Señor Cajina, no tenemos dinero para financiar este proyecto. ¿Y qué podemos hacer? No lo sé. ¿Cuánto dinero necesitáis? 5.000 euros. ¿Cómo podríais financiar ese proyecto? Pues no lo sé, señor Cajina. Pues la semana que viene ya tenéis tarea. Uno de los ejercicios, por ejemplo, que traemos es, traemos en grupos y les digo, la semana que viene tenéis que traer 1 euro. 1 euro, ya está. Se juntan los 5, grupos de 5, cada uno por 1 euro. Muy bien. Y ahora, el proyecto es, ¿cuánto dinero podéis hacer con estos 5 euros en una semana? No, esto no se puede hacer. Conformar. Te estás conformando con tus 5 euros. ¿Cómo podrías generar dinero? Anécdotas de estas podría escribir un libro. Pero una de ellas, igual les parece banal, me parece muy graciosa. Un grupo lo que hizo fue, fíjense, pensamiento complejo. Compraron un pollito y vendieron a un granjero el futuro derecho sobre los huevos de ese pollito y la carne cuando se venda ese pollito, deduciendo los costes de mantenimiento del pollito, porque claro, yo no soy granjero, pero el granjero es el granjero. Es decir, acaba de inventarse un mercado de derivados de pollitos. Un mercado financiero, toda regla. Se levantaron en una semana, con 5 euros, se levantaron legalmente 300. ¿Cómo podrías generar dinero con 5 euros? Cuando quitas los topes a unos adolescentes que solo llevan escuchando la palabra no, porque el riesgo es que vas a perder 5 euros, es más, 1 euro por persona. ¿Puedes asumir ese riesgo? El récord está en 300 euros. La segunda es, arriba a la derecha, elasticidad, determinación versus satisfacción a corto plazo. Nuestro cerebro está diseñado para tener un sistema de motivación a corto plazo. Nosotros no hemos cambiado tanto, biológicamente, no hemos cambiado tanto a hace 200.000 años. Cuando estábamos a la sabana, si queríamos comer, agarrábamos un insecto y nos lo comíamos. Si que tenemos que cazar, salíamos a cazar y tenemos caza para los próximos 2 o 3 días. Si queríamos mantener relaciones íntimas con alguien de la tribu, lo hacíamos. Si tenías frío, te abrigabas. Si querías dormir, dormías. Nuestro sistema de motivación está diseñado para ser satisfecho ya, inmediato. ¿Cómo se combate eso? Con determinación. Teniendo un objetivo lo suficientemente ambicioso como para que, si me disculpan, me ponga. Pon cacho. Abajo a la izquierda, equilibrio. No todo va a ser emprender, no todo es hacer dinero, no todo es trabajo. Tiene que haber un equilibrio social, familiar. ¿Te estás cuidando físicamente? ¿Estás demasiado enganchado al Facebook? ¿Estás demasiado obsesionado con tus estudios? Que haya un equilibrio. Sorprendentemente, tenemos niños deprimidos porque tienen horarios más largos que los horarios laborales de sus padres. Y en España es el segundo país que más horas se trabaja en el mundo, detrás de Estados Unidos, el segundo. Y abajo a la derecha, enfoque. Disciplina versus dispersión y procrastinación, que es lo que les decía antes. Pero esas 4 cosas no tienen ningún sentido si no se les otorga un ¿para qué? Que es lo que llamamos la misión. O el propósito de vida. Esto que suena muy esotérico. Pero si yo les pregunto a ustedes, los que trabajan, ¿para qué trabajan? O me cuentan ustedes la misión de su empresa, seguro que se la saben al dedillo. La misión de Nokia no es vender teléfonos. La misión de Nokia es conectar personas. La misión de McDonald's no es vender hamburguesas. La misión de McDonald's es generar experiencias en familia, bueno, adolescentes que están empezando a mostrar su independencia.
Pero si yo les pregunto, ¿cuál es su misión personal aquí? ¿Para qué están ustedes aquí? Biológicamente hablando, para sobrevivir. Pero como resulta que además de amígdalas tenemos un córtex prefrontal que nos hace humanos, necesitamos un para qué en nuestra vida. Y si ustedes no tienen claro cuál es el para qué de su vida, siempre habrá alguien que hará que su misión sea satisfacer la suya. Siempre. Cuando tienes a un chaval de 17 años que le pones un para qué en su vida, lo mejor que podemos hacer es quitarnos. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Y la quinta E, la más relevante, es fuerza. En la fábula, conocen la fábula, ¿no?, de la tortuga y la liebre, ¿no?, que echaron una carrera y la liebre, como nació con talento, dice, pues esta carrera me la gano yo. ¿Qué hizo la liebre? Se echa a dormir, se tumba, y la tortuga, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, gana la carrera. El talento, ustedes seguramente habrán leído un montón, y me meteré en un lío tremendo por decir esto, el talento está sobrevalorado. Es cierto que nacemos con talento, pero eso no basta. De la misma manera que la fuerza de voluntad y la determinación tampoco basta. Pero desde luego, como dependamos de nuestros talentos, seremos liebres. Perderemos todas las carreras porque, total, yo ya soy inteligente. Y de gente inteligente que no ha desarrollado sus proyectos vitales, están llenos los cementerios. Llenos. Hay una cita que me gustaría compartir con ustedes que a mí me gusta mucho. Este hombre es oscarizado, ganado varios Oscar por varias películas, y este hombre dice, muchas personas tienen mucho más talento que yo, pero yo trabajo más. Valentín Fuster no es más inteligente que otros cardiólogos. Evidentemente hay otras facetas, pero es porque este hombre investiga más que el resto que va a salir a su casa o que va a tomarse unas tapas. Cuando resulta que Rafa Nadal se encuentra con una némesis como es Federer, decide entrenar más. Michael Jordan, este hombre, cuando ya todo el mundo se iba a su casa en Chicago, que hace un frío del demonio en invierno, este hombre se quedaba para tirar 500 tiros libres más con los ojos cerrados. Es la determinación del esfuerzo lo que hace la diferencia. Si no, el talento se malgasta. El mejor maestro, desde mi punto de vista, no es totalmente discutible. Yo creo que es el que asegura que sus alumnos aprendan a encontrar los recursos que necesitan. Estoy aquí para acompañarte a que encuentres lo que necesitas. Financiación, contacto, experiencia, formación. ¿Qué necesitas? Tiempo, competencias. Pero una vez que tú tengas eso, mi trabajo es quitarme de mí. Aquí es donde empiezas tú a trabajar. Porque si lo sigo haciendo yo por ti, uno de los dos sobramos. El mejor maestro enseña o pone a disposición que aprendan los recursos y después se quita. Gracias. Quisiera dar la enhorabuena a Gregory por esta exposición tan magnífica. Si abrimos ahora un turno de preguntas y de debates, si necesitáis micrófono o vamos a pasar. Al paso yo si quiero. Yo creo que se escucha bien. Si alguien lo necesita. ¿Alguien se anima con el micrófono o sin él? ¿Cuál de las dos era cierta? Les dije que una era cierta, pero no dije que la otra no lo fuera. Las dos son ciertas. Ya sé que tenía cara de limón.
Las dos. ¿Nos podrías dar alguna herramienta de las que has comentado que usas con los alumnos para romper ese miedo? Hacer exactamente aquello para lo que tienen miedo. Por ejemplo, hay un escenario, una de las cosas mis favoritas es cuando tienen miedo para hablar en público. ¿Vale? Entonces lo que hago es, imagínate, estamos en el aula, estamos hablando tú y yo, y tú me dices, sí, entonces estamos hablando en el aula, y tú me dices, pues tengo miedo a hablar en público, así. Vale, cuéntame, levántate un momento, por favor. Tengo miedo a hablar en público. Entonces, no, vete con tu mano, te voy a coger una cosa. Entonces, ¿te da miedo hablar en público? ¿Por qué? Porque Sí, te voy a coger la mano. no me gusta sentirme observada. ¿No te gusta sentirte observada? ¿No? ¿Y eso? ¿Qué pasa? Sí. Depende, si estás contando algo en lo que crees, igual no tienes tanto miedo. Okay. ¿Le podéis oír bien? Sentirte observada, Sí. que estarán pensando en mí mismo. Ok. Hombre, una de las claves es cuando te centras en que los demás se lleven valor añadido sobre lo que tú estás diciendo, te olvidas de quedar bien. O sea, es más importante que yo se lleven valor a cómo quedo bien. Y cómo quedo bien es una cosa del ego. Mientras que los demás se llevan valor añadido, pues yo como que desaparezco, ¿no? ¿Y qué más? ¿Tiene esto sentido para ti? Sí, claro, pues dices, ¿qué puedo hacer para aportarles ese valor? ¿Qué es lo que buscan ellos? O saber las necesidades que tienen estas personas. ¿Cómo creéis que se puede aportar valor? ¿Cómo tiene música? Pilar, ¿cómo creéis que Pilar podría aportar valor a una audiencia, hablando con ellos? ¿Cómo crees? Mostrándose auténtica. Mostrándose auténtica. ¿Qué más? Contando tus experiencias. ¿Qué más? Sobre eso que le gusta hacer. ¿Qué es lo que te gusta hacer, Pilar? Deporte, ¿Deporte? ¿Qué tipo de deporte? atletismo. ¿Cómo? ¿Atletismo? ¿Qué especialidad haces? Ninguna en especial, pero pruebas cortas. Bueno, cortas, medio como 5.000 o algo así. ¿Ok? ¿Estás hablando en público? Sí. Al final es buscar, o sea, todos tenemos miedo con algo. Todos. Somos vulnerables. Todos. Y exige un gran coraje admitir que somos vulnerables. Pero precisamente acuérdense ustedes que nuestro cerebro lo que busca es empujar un poquito más. ¿Conocemos? Tenéis un protagónico aquí. Bueno, voy a intentar hacerlo aquí a ver. Imagínense que tenemos tres esferas, 3 círculos. 1, 2 y 3. El círculo del centro es lo que vamos a llamar la zona de confort, que es el compendio de todas esas rutinas, experiencias, conocimientos que no son familiares. La manera es donde nos movemos habitualmente. Tiene sentido, es necesario. Les decía, el cerebro es perezoso. O sea, si tuviéramos que hacer todos los días algo diferente, acabamos exhaustos. O sea, amanezco en una ciudad, me acuesto en otra. Empiezo el trabajo y al día siguiente empiezo en otra gente. Cuando estoy habituándome a un equipo de trabajo, me cambian de trabajo. Acabo cansado, estoy permanentemente atento. Entonces tenemos una zona de confort que es necesaria. La siguiente zona, el círculo concéntrico inmediatamente exterior, lo llamamos la zona de aprendizaje, que está asociado con la parte del cerebro que puede almacenar un aprendizaje, un conocimiento nuevo, pero para el cual nos resistimos. Por miedo, por pereza, porque no me apetece, porque es que me da miedo hablar en público. Pero te he traído a tu zona de aprendizaje, que es esa parte de decir, ¿la segunda vez te atreves ahora? Claro, está por la parte de aprendizaje. Si resulta que Pilar entra en pánico y se asusta y empieza a hiperventilar, estamos hablando de la zona completamente externa y su sistema de activación reticular se paralizaría. No es tu caso, pero hay gente que tiene pánico a hablar en público. Pánico. Entonces ahí no trabajamos, ahí no se produce aprendizaje, el cerebro no piensa, no rige. Vale, ya terminado. ¿Te sirve? Sí. ¿Más? Pregunta. Para mí el problema fundamental del emprendimiento es el momento del bajón, es decir, la resiliencia. Podemos encontrar personas, aunque es difícil, encontrar personas que esta sociedad les permita crear.
pero se ponen a crear y les viene el bajón y los tiran la toalla. ¿Bajón por qué razón? Bajón por fracaso del proyecto empresarial que se han metido. No tienen los beneficios que ellos pensaban, o no los tienen tan pronto como ellos pensaban. Financieros, siempre. De financieros o cualquier otro estilo, pero en cualquier caso el proyecto se va. Es decir, tú has puesto la curva que subía otra vez. En realidad pues el problema es que sí, pero el problema es que oscile y que se vaya hacia abajo. Es decir, que tiren, ¿no? Que tiren. Y yo lo veo fundamentalmente también porque en España tenemos una muy poca capacidad para orientarnos al mercado. Entonces, la gente que emprende negocios son negocios que no tienen luego viabilidad. No la tenían ya antes, pero se dan cuenta después, ¿no? Pero ese momento de resiliencia, ese impulso de seguir adelante, es lo que yo creo que es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo dar a las personas, en este caso a chicos de 15, 19 años, esa fuerza cuando les viene el bajón? Ok. Una pequeña nota. Nosotros, una pequeña nota, en coaching aprendemos también un poco de antropología, primatología. Nosotros venimos del Australopiteco, ¿vale? Más o menos, hace 2 millones de años. Hace 200.000 años empezamos a aparecer como Homo sapiens. Eso quiere decir que aproximadamente unos 2 millones de años, más o menos, hemos venido siendo nómadas, básicamente. Íbamos donde había recursos. En los últimos 10.000 años, en vez de ir donde había recursos, nos trajimos los recursos a casa. Es decir, nos inventamos la agricultura. Y ustedes entenderán que si en primer lugar mi campo es mío, el campo de mis abuelos, de mis bisabuelos, etcétera, etcétera, obviamente hoy, sobre todo a partir de los últimos 200 años, revolución industrial aproximadamente, lo que busco es mi trabajo, es decir, mi cultivo. Si se fijan, estamos buscando siempre estamos intentando siempre encontrar algo que satisfaga la incertidumbre natural de la vida. Lo normal no es que sea estable y predecible. De hecho, esa curva, efectivamente, a veces se va hacia abajo del todo. Y a veces se va hacia arriba del todo. ¿Qué sucede? Tenemos un trabajo para el cual nos hemos inventado laboralmente el contrato indefinido. A no ser que ustedes apelliden Botín, un contrato indefinido cuesta lo que cueste despedirme, 20, 25 días, 30, me da igual. Me despido, pongo el finiquito encima de la mesa, se acabó la historia. Como resulta que tenemos una inestabilidad emocional, lo que hacemos es inventarnos matrimonios vitalicios. Cuando resulta que la antropología dice que a partir de los 6-7 años de convivencia, sobre todo si hay niños, en Estados Unidos lo llaman el picor del 7º año, que es cuando se produce el pico de infidelidades. Nos inventamos matrimonios vitalicios y resulta que hoy aproximadamente 50% de los matrimonios acaban en divorcio, lo cual no quiere decir que el otro 50% no quiera divorciarse. Para que haya un divorcio legal, tiene que haber un divorcio emocional. Y muchas veces el divorcio emocional no se lleva a cabo a un juicio, a un juzgado, porque hay niños por medio, porque es muy caro divorciarse, porque es un sangrado. Lo mismo para las parejas sexuales. Nos inventamos la monogamia, pero resulta que antropológicamente hablando es discutible si realmente nosotros somos monógamos. En términos financieros, ¿cómo calmamos nuestra ansiedad y nuestra incertidumbre ante la situación financiera? Nos inventamos las hipotecas. Yo me meto en una casa a 30 años, a 30 años, y con eso considero que mi situación financiera está razonablemente satisfecha para cuando me retiro. Vale, contrato indefinido, abajo. Matrimonios, abajo. Hipotecas, abajo. Monogamia, abajo. La vida, en realidad, ha sido lo que había sido antes de inventarnos todas aquellas herramientas para protegernos. Hay seguros para todo. Seguro de vida, seguro para el coche, seguro por si se rompe la ventana, seguro civil, seguro. Están buscando la palabra seguro. Cuando resulta que llevamos 2 millones de años aproximadamente viviendo la incertidumbre y los últimos 200 años buscando acotar la certidumbre. Llega 2008 y se va todo al carajo con la crisis financiera y de repente decimos, vivimos en momentos turbulentos. Es al revés. Los últimos, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial,
han sido ficticios. Después de la Segunda Guerra Mundial, como cualquier guerra, empieza un pico de prosperidad, nacen muchos niños, se producen muchas empresas, se genera mucha producción, todo el mundo feliz y contento porque me puedo comprar una lavadora, una pantalla de plasma o un iPhone 6S. Pero resulta que eso se ha acabado. Hoy estudiar no te garantiza nada. Hoy un contrato indefinido no te garantiza nada. Un matrimonio no te garantiza nada. Una hipoteca no te garantiza nada. La vida es incertidumbre. Una de las cosas que comentamos allí en Alemania es: esto es lo que hay. Y es posible que tú lo hayas. Es más, lo raro es tener éxito. Vivimos en un mundo de felicidad Coca-Cola, el Instituto de la Felicidad, donde el mundo es feliz y tenemos que ser felices y el propósito es ser feliz. Y tener éxito y tener dinero y tener un modelo en casa y tener un coche fantástico. Pero es que resulta que eso es ficticio. A nuestros abuelos les importaba un bledo ser felices, en el sentido tan obsesivo que tenemos hoy. Obviamente querían a sus parejas, querían a sus hijos, querían a su trabajo, a su campo, pero vivimos en una especie de anhelamiento actual que nos lleva a pensar que con fuerza de determinación tiene que ir para arriba. Y a veces la idea simplemente no funciona. O no es el contexto adecuado. O sea, Steve Jobs, si hubiera nacido 3 años antes, no más, no existiría Apple. Leonardo da Vinci, quizás hoy, no sería a lo mejor un administrativo en el ministerio. O sea, depende también de una parte de contexto y una parte que poca gente dice, que es la fortuna. Fortuna, suerte. Haber nacido en una familia que, aunque no tengan recursos, sí fomentan que tú te eduques, o sí fomentan que aprietan tu mente para que te planteen nuevos retos. ¿Cuál es el contexto en el que nacemos? Hay desafortunada o afortunadamente un contexto que es absolutamente inmanejable, ni con coaching ni con esoterismo. O sea, no hay manera de controlar eso. Cuando tienes eso, lo que les dices es: tenéis un tope, 1. Quiere decir, fecha 1. 2, tienen que hacer compromisos públicos. 3, es decir, con otras personas, es decir, nosotros vamos a presentar un proyecto y ahora mismo se va a dar. Y hay proyectos que presentan los estudiantes que no se envían, pero es que a mí eso me da igual. O sea, yo no les pongo notas según su hoja contable, yo les pongo notas según todo el proceso de trabajo, cómo han empezado y cómo están. Una de las formas de controlar esto es auditamos cómo están en las situaciones por incompetencias y cuando han transcurrido 3 meses se lo presentan y dicen: mira, esta eres tú o este eres tú. Y que hayas hecho 1.000 euros o hayas perdido 100, a mí me sirve. Porque en la vida te vas a encontrar con que a lo mejor para que te salga el emprendedor tendrás que quedarlo 5%, tendrás que... Esto que con 20 años es manejable, con 45 te puede causar un problema muy serio. Porque si comes de eso, pues puede pasar. Puedes tener un producto fantástico que de repente el mercado cambia o empiezan a traer proveedores del sureste asiático que son muchísimo más baratos y resulta que te hundido. Pero es que la vida es incertidumbre. Hay que encajarla. Cuando juegas a las cartas, a veces ganas, a veces pierdes. No hay razón ninguna para tener éxito. No hay razón ninguna para fracasar. Y este contexto es lo que intentamos explicarles ahí en dándoles de ventaja y que no tienen dinero. Porque básicamente la libertad es no deber dinero a nadie. Cuando no debes dinero a nadie, te puedes mover mucho más rápido, en general. ¿No? ¿Por qué? Perdón, ¿tiene sentido eso? Sí. Cada persona necesita una motivación. Sí. Y la motivación de una persona necesariamente no tiene que ser la motivación general de las demás. Absolutamente. Entonces hay personas que precisamente se motivan cuando tienen una deuda, porque esa deuda es el compromiso que han de cumplir. Y entonces sí o sí se obligan a bajar, a esforzarse, a todas esas cosas. No hablo de motivación, hablo de libertad de movimiento. O sea, una cosa es levantarte cada mañana para hacer un proyecto que te inspira y otra, tener que levantarte para pagar una deuda. No te levantas para servir a tu cliente, te estás levantando para servir al banco. Que no es lo mismo. Claro que es una motivación, es extrínseca, no es muy poderosa porque te embarga. Yo tengo amigos que están embargados y fueron emprendedores. 2 casos prácticamente, 400 familias daban de comer los 2. Eso para. Empezando desde cero en España.
Y les hicieron un bocadillo entre Hacienda y el banco. Ya está. Quebrado. No pueden trabajar en España. O sea que si es aquí, como motivación sí, pero la libertad es otra cosa. O sea, ¿te estás levantando para tu cliente o te estás levantando para devolver el crédito, o el leasing, o el factoring, o lo que sea, o pagar las facturas, o pagar las nóminas? O sea, emprendimiento es muy bonito, pero también es duro. Y cualquier elección vital, no estamos eligiendo todo, solo lo bonito, estamos eligiendo también los problemas que tiene. Yo me quedo soltero porque ser casado es un problema, no, perdón, ser soltero tiene sus bondades y tiene sus desventajas, y estar casado tiene sus bondades y tiene sus desventajas. ¿Emprender es fabuloso? Sí, pero es innegable que teniendo una nómina razonablemente estable, pues puedes hacer cosas también. Alternativamente, eres incapaz de quedarte en un trabajo porque necesitas estar creando, pues a lo mejor no tienes que emprender sino hacerte autoempleado. O sea, no tener a nadie que dependa de ti, sino tú dependes de ti. Trabajas más que nadie, pero también eres tu dueño. No hay opción permanentemente buena ni permanentemente mala. Si cuando uno asume esa incertidumbre dices, bueno, ¿es incómoda? Sí. Hasta que te acomodas. Dices, esto es lo nuevo normal. La turbulencia no va a pasar. La turbulencia siempre ha sido un pequeño paréntesis ficticio y esto es lo que se va a quedar. Cuanto antes lo encajemos, antes nos adaptamos. Sí. Una pregunta. Dentro de esta famosa cura que estamos comentando, que va para abajo o va a subir para arriba, una de las cosas que la gente tenemos es el miedo a fracasar, el miedo al fracaso. Normalmente fracasar no nos gusta a nadie y además hoy yo creo que todavía no está relativamente bien visto fracasar. O sea que, entonces, esto es una doble pregunta. Primero, ¿cómo gestionas eso? ¿Con qué herramientas para poder hacer ver a las personas que un fracaso no tiene por qué ser la palabra, la connotación negativa de la palabra? ¿Sí? Y segundo, si esta situación que yo creo que hay más en España, ¿la has visto y se vive igual en España? No. Nosotros somos en función de con quién estamos. De partida. O sea, nuestros amigos, en general, reflejan la manera en que nosotros pensamos. Cuando nosotros vamos a animar un equipo de fútbol, nos sentamos con la gente que anima nuestro equipo de fútbol. Si vamos a un templo, es porque estamos adscritos a un determinado credo religioso. Es decir, nosotros somos en función de con quién nos relacionamos. Somos en función de con quién estamos. Si resulta que una persona que emprende se asocia con personas que no saben qué es emprender, es decir, que no asumen la posibilidad de que les vaya mal, lo más probable es que reciban el feedback de están locos, tío. En España, ser emprendedor es ser un héroe. O sea, los costes fijos son brutales. O sea, en Alemania, me parece que son 17.000 euros. Hasta 17.000 euros no tienes que pagar, no solo no pagar nada, sino no declarar nada. Está bien. Es legal. Aquí, factures 100.000 o factures 1.000, toma, y además se te ocurra ponerte malo. Entonces, somos en función de con quién estamos. Si una persona quiere emprender, lo que tiene que hacer, o una de las cosas que buscamos en coaching y demás, es cuál es el equipo de apoyo que tú tienes. Si una persona con 40, 45 años siente esa pulsión de, bueno, yo necesito hacer algo por mí, lo habitual es que venga con un histórico de personas que conocen o que te conocen a ti de una manera que ya no quieres ser. Con lo cual, o sacrificas personas, no literalmente, o empiezas a encontrar personas diferentes que son ese mundo al que tú te quieres dedicar. Si yo soy funcionario y quiero emprender, si yo le digo a un funcionario, compañero mío, que quiere emprender, me dice, ¿fumas algo legal? Si yo empiezo a asociarme los lunes de financiación con otros grupos de emprendedores, si empiezo a hablar con otras personas que están emprendiendo, hablar de fracaso o hablar de éxito es lo más normal, es lo esperable. Y además tiene una serie de apoyos, una serie de recursos, una serie de conocimientos que jamás voy a encontrar del entorno de donde soy. En España se crucifica el fracaso. Entendido por fracasar, pues que has tenido que vender la idea, que has tenido que vender el negocio, que has tenido que cerrar, que tienes que
bajar la cabeza y buscar un trabajo normal hasta que te puedas volver a levantar. Desafortunadamente es así, pero es cultural. En Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Israel, son países donde se asume que si emprendes te la vas a pegar, pero se asume, como aquí se asume que si vas a fracasar te van a dar por todos lados. Ya te dije que no tienes que emprender, ya te dije que esto era un riesgo. Joder, gracias. Pero si te va bien, vas a tener riesgos por todos lados. Es cultural, es cultural. En una clase que estuve dando en una universidad, una escuela de negocios en Madrid, por ejemplo, me llamó mucho la atención que había no sé, 70 personas más o menos, 70 personas, de los cuales 3 eran españoles, los otros 67 eran latinoamericanos, y los 67, todos habían emprendido, o estaban emprendiendo, o iban a emprender. Es significativo, es significativo. O sea, que tengas mexicanos, que tengas colombianos, que tengas peruanos, que ya han montado una empresa, que ya se han dado un guantazo, lo dicen como, joder, perdimos hasta la camisa. Que te lo digan así, y bueno, esto es un entorno. En España habitualmente te dicen, cuidado. En Canadá te dicen, vale. En Estados Unidos, vale. También es que la normativa de bancarrota es diferente, de quiebra es diferente. En España yo creo que ser emprendedor es ser dinero. Mi opinión. Es heroico. Y eso que el 90 y tantos % de este país son pymes. No son los grandes, no se ve nada. Personalmente, creo que tener que justificarte con otras personas, cuando una persona fracasa, al final se tiene que escudar, se tiene que justificar entre las personas con las que se relaciona. Yo creo que es mejor separarse. Integrarse en otro grupo. Porque se pierde muchísimo tiempo intentando explicar que estás emprendiendo porque te nace de dentro. Eso es una razón. Y otra razón, que muchas personas no emprenden por miedo, no porque no quieren. Y cuando te ven a ti que tienes el coraje de hacerlo, lo que les recuerda a ellos es que se están acobardando. Y a nadie le gusta eso. Aunque no quieras, inadvertidamente, oye, pues me voy a tirar a la piscina. O voy a paralelamente trabajar por cuenta ajena mientras ahorro, mientras gano tiempo y tal. Y lo que le está recordando a otros es, porque yo también podría hacerlo, pero no lo estoy haciendo. Y antes de reconocer eso, que hace pupa, lo que te digo es, está loco. Y tampoco te voy a ayudar. A lo mejor no te voy a poner palitos en las ruedas, pero tampoco te voy a ayudar. Es cultural. ¿Respondería? ¿Responderías? Sí, gracias. A ver, sobre el de emprender, no sé, vosotros en vuestro proyecto, como nos estáis organizando, cuando la gente le propones emprender algo que no sabe por dónde mirar, no sabe cuáles son sus valores, y algo que te tengas pasión o que te enamore, pero cuando muchas veces no sabes exactamente, o sabes que te enamora, pero tampoco tienes nada sostenible, ¿cómo ayudáis? ¿Cómo dirigís un poco para que la persona sepa cuáles son sus... Vale. Habitualmente es paradójico, igual lo que les voy a decir les parece, quieren debatirlo o quieren tirar tomate. Es increíblemente frecuente la cantidad de gente que no tiene ni la más pajolera idea de qué hace con su vida. Es absoluto, a mí me sigue sorprendiendo. Ahí en Alemania lo que hacemos es, no tienes que parir una idea en 5 minutos, les doy una semana. Pues una semana les obligo a que quizás por primera vez en su vida se tengan que sentar a pensar, oye, ¿qué demonios me gusta hacer? Y a lo mejor es la primera oportunidad. Que curiosamente, lo que les decía antes es, estamos arrastrando 20 años esa curva de vida, porque la mayoría de los clientes que se meten en un proceso de coaching tienen 40 años. Y una de las cosas que se hacen en un proceso de coaching es, vamos a empezar a pensar en ti, para tu vida, para tu pasión, lo que te gusta, etc. Y, como has comentado, la diferencia entre 19 y 45 es 0, no tengo ni idea. Les damos una semana y lo que hacemos, ahí hacemos un juego como una especie de Eurovisión. Cada uno se viene aquí y se pone de pie, no quiero hablar en público, y le hacemos esto mismo que, lo siento, lo que hemos hecho contigo, que es sentarte, empiezan a contar y tienen un minuto, conocen el elevator pitch, ¿no? Este concepto de voy a vender mi idea en 60 segundos. Si no me la vendes en 60 segundos, como me lo entregas 60 diapositivas en 60 minutos, no me vas a convencer. Tienes 60 segundos. Llegan aquí, mi idea es pam, ¿quién es tu mercado objetivo? ¿Qué financiación necesito? ¿Cuándo lo voy a poner en venta? ¿Cuál es mi swap? ¿Qué tipo de debilidades, amenazas, otras oportunidades?
¿Y cuál es el equipo que necesito? Perfecto, 60 siguiente, 60 segundos. Lo ponemos todo en un tablón y la gente tiene que votar. Y luego salen las cuatro, depende de cuánta gente haya, 4 o 5 ideas y se van agrupando en grupos, en función de las ideas que más conecten con lo que las personas quieren. Pero eso les obliga a plantear una cosa que es afín a lo que ellos son, porque el riesgo es cero. O sea, no voy a crear el siguiente Facebook si odio Facebook. Voy a crear una aplicación que me permita saber cuándo van a cancelar los trenes, porque llevo desde 3 horas de diferencia en trenes y como ese día no llegue necesito un coche y una aplicación de coche compartido. Y eso se ha creado. Como es un problema propio, resulta que les ponen la aula y resulta que hay 300 personas que tienen un problema. Ya tienes 300 usuarios en la aplicación. Pero porque personalmente la crean. Así que, cuando les explico, Las propias carencias, ¿no? Puede ser, ¿no? Al final, cualquier proyecto emprendedor y cualquier trabajo es un servicio a otras personas. Está resolviendo el problema de otras personas. No sé, había alguien muy cínico que decía: los médicos prosperan con la enfermedad de los demás. O sea, pero si se fijan, o sea, los profesores se benefician de que las otras personas no tienen ese conocimiento. O sea, estás simplemente apoyando que otras personas puedan crecer. Si no aportas un valor, tu trabajo no tiene sentido. No hay trabajo para el que te paguen que no esté aportando valor a otros. Todo. O sea, nosotros tenemos aquí una aula bien iluminada porque ha habido electricistas, ha habido personas que no estaban limpiando, pero tenemos ordenadores. Claro, esto es un trabajo que está aportando un valor. Uno piensa y dice: ¿qué me falta a mí? Resulta que cada vez que voy en vacaciones estamos tirando un montón de comida. Resulta que cuando llega el verano se tira un montón de comida. Resulta que en la panadería al lado de mi casa están tirando mucho pan. Pues hacer que una de las ideas sea recopilar el pan y donarlo a otros alimentos. No genera dinero, pero ha aportado valor a otros. A mí me da igual que haga dinero. De hecho, para mí es completamente relevante a la hora de valorarlo. Eso ya lo valorará el mercado cuando sean adultos, pero no es mi trabajo ahora. Has identificado una situación, has identificado una manera de optimizar recursos, has buscado un mercado objetivo, has buscado una solución, has juntado un grupo, te has acercado a un tipo que no conoces de nada, has negociado y lo has conseguido. ¿No hay problema? ¿Respondería? ¿Más? ¿O tenemos...? Sí, ya, sí, bueno. Son las 9 ya, si tenéis alguna preguntilla más, ¿alguno? Yo quería saber, la metodología que utilizas, desde luego es como muy dinámico y muy de hacer. Entonces, ¿qué tipo de impacto obtenéis? A lo mejor hablas de formación como muy dual, más encaminada a aspectos más teóricos. ¿Qué impacto se obtiene? ¿Os habéis recogido algún tipo de impacto en las clases más teóricas, sesudas, más limitadas? ¿Impacto? ¿Medido cómo? Impacto, si veis algún cambio en el alumnado en las clases más formales o más teóricas. No sé si me tengo la pregunta. O sea, tenemos... Tú utilizas una metodología muy de hacer. Sí, tiene una parte teórica también, pero una parte teórica y una parte práctica. Entonces, pues, no sé, o sea, tienes ahí un montón de personas. Lo que estamos buscando es desarrollar competencias. O sea, la parte teórica, por cierto, estos programas son bilingües además. Esto es en Alemania, lo hacemos en Alemania y en inglés. O sea, si hablar en público ya es complicado, imagínate además para ellos, que todo el mundo piensa que los alemanes hablan todos inglés. Y es mentira. Entonces, pues hacer una presentación de un programa, un chico de 16, 17 años, una idea en inglés, pues es un reto. Lo que hacemos es, lo que estamos intentando hacer es hacer una traslación de la parte más teórica a una parte práctica, pero la base de la educación en ese estado particular en Alemania ya es muy práctica. O sea, es más práctica que el instituto aquí, en ese sentido. O sea, la gente en el estado de Renania del Norte, donde yo estoy, tiene una ventaja con el resto de estados en Alemania, porque les permiten salir con un oficio y con una profesión. Entonces, puedes tener a pedagogos que acaban siendo educadores. Entonces, si no van a la universidad, ya son pedagogos, no sé cómo se dice esto, son educadores, de traducción alemán. Y si van a la universidad, acaban siendo profesores, educadores, etc. O sea, la metodología ya es muy práctica. La diferencia es que
la parte de administración de empresas solía ser muy teórica, con prácticas en empresas de trabajo por cuenta ajena. El valor añadido que aportamos nosotros es, añadimos una opción de emprender. Es decir, bueno, puedes trabajar por cuenta ajena, vas a hacer una práctica, tienen que hacer una práctica además en trabajo por cuenta ajena, pero aquí en aula, fuera del aula, porque les echamos por lo que decía antes, hacen también prácticas en un proyecto emprendedor propio con un riesgo casi cero. La idea es que se equivoquen en entorno laboratorio. Entonces el impacto es dentro de lo que hay, que es teórico y práctico orientado a cuenta ajena, que además tengan una aportación a cuenta propia o emprendimiento dentro del grupo. Entonces esa sería básicamente añadir una opción profesional. Pues, ¿respondería? Sí, yo pensaba que la parte que decías tú era como más... era menor, que era más limitada en cuanto a tiempo, recursos, y que había una parte más amplia de teoría, de otras asignaturas, Tiene otras asignaturas como aquí, o sea, tiene matemáticas, tiene biología, tiene otras cosas. La parte que más me atañe es la parte de administración, yo lo llamo así, pero no es eso, es administración de empresas, que lo llaman, bueno, sí, da igual, administración de empresas. Entonces lo que hacemos es, administración de empresas es administrar la empresa de otro. Lo que hacemos es administrar tu empresa, pero para primero tienes que crearla. Administrar una empresa es relativamente fácil porque ya la ha parido otro. O sea, tú solo tienes que estar ahí, asomarte todas las mañanas y seguir poniendo los sellos en los mismos sitios. Lo que buscamos es añadir una opción profesional y financiera para que ellos, cuando sean adultos, puedan decidir qué opción puedan tomar. Pero vamos, está integrado dentro del sistema. O sea, no es... no sé cómo decir, no es de repente meterles en un laboratorio a investigar sobre tuberculosis. Es sobre la base de esto, ¿cómo podemos añadir una opción? Emprendimiento. Entonces, ¿respondería? Sí. Ya, bueno, me callo. Sí. Antes de que empecemos ya con preguntas y tenéis por el máster, un gran aplauso a Gregory. Muchas gracias.